Bueno, bienvenidos a su última práctica de laboratorio del curso de embriología y reproducción. El día de hoy vamos a estar discutiendo respecto a los derivados endodérmicos y esto corresponde a la práctica número 10 de su manual. Entonces, ¿qué es el endodermo? El endodermo se recuerdan del proceso de gastrulación cuando pasamos de tener una estructura bilaminar a una estructura trilaminar, y aquí pues ya vamos a diferenciar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que es esta estructura color amarillo, y este le da origen a la superficie ventral y esta que queda ubicada sobre el saco vitelino. Los derivados endodérmicos son varios, los vamos a enlistar a continuación. Tenemos el epitelio y las glándulas de la tráquea, bronquios y pulmones, el epitelio y glándulas del tubo digestivo, el parénquima del hígado y del páncreas, el epitelio de la vejiga urinaria y uraco, el epitelio de la faringe, cavidad timpánica, tuba auditiva y amígdalas, las células secretoras de la tiroides y paratiroides y las células reticuloepiteliales del timo. Entonces, para efectos de esta práctica nos vamos a enfocar principalmente en el epitelio y las glándulas del tubo digestivo, lo que tiene que ver con el hígado y el páncreas. Entonces, los objetivos de nuestra práctica son conocer los derivados endodérmicos presentes en los mamíferos, vamos a analizar el desarrollo y diferenciación del endodermo en algunos de sus derivados y vamos a identificar los diferentes componentes de algunos derivados endodérmicos en cortes histológicos. Para comenzar, vamos a hablar de un proceso que es muy importante, que se llama plegamiento. Este comienza cuando se termina con la gastrulación, entonces pasamos de tener una estructura bilaminar a trilaminar en la gastrulación, y en el plegamiento lo que ocurre es que pasamos de tener una estructura plana a tener una estructura que tiene apariencia de tubo. Entonces, este proceso implica que el embrión crezca muy rápido, ya que estamos teniendo varias capas que están interactuando. Y aproximadamente en el día 21 vamos a ver que se forman 4 pliegues en el disco embrionario, donde vamos a distinguir el pliegue cefálico, el pliegue caudal y 2 pliegues laterales. Entonces aquí vamos a ver en el lado izquierdo un corte sagital donde vamos a identificar el pliegue cefálico y el pliegue caudal. Estos se van produciendo por el crecimiento de la porción craneal y caudal de cada extremo del embrión, y básicamente lo que hacen es que se van moviendo y profundizando en la dirección que les marca aquí en las flechas. Poco a poco cada uno va profundizando más hasta que eventualmente, por ejemplo, el pliegue cefálico va haciendo que el saco vitelino, toda esta porción craneal del saco vitelino, poco a poco va quedando atrapada entre la notocorda, la membrana bucofaríngea, la cavidad pericárdica, y ya podemos distinguir esta zona que se llama intestino anterior. El pliegue caudal hace lo mismo, se va moviendo en dirección ventrocefálica, para acá, y poco a poco va profundizándose hasta que podemos distinguir al final que esta zona se le llama intestino posterior. Luego vemos aquí el intestino medio, que pues se le llama así porque queda en esta porción media, y lo vamos a identificar porque es la porción del saco vitelino que queda atrapada en medio del embrión, que queda frente al tallo vitelino o pedículo vitelino, y es la zona donde se va a mantener conexión con el saco vitelino. Luego tenemos los pliegues laterales, que son estos de aquí de la derecha que vemos encerrados en círculos rojos también. Tenemos un pliegue lateral de cada lado y vean las flechas cómo es que se van moviendo, también se profundizan ventralmente. Y estos pliegues lo que van haciendo es como ir cerrando una tortilla para formar un taco con forma de tubo. Entonces, este estrechamiento va provocando que el saco vitelino y el embrión también se vayan estrechando y vayan quedando conectados, aquí como vemos, únicamente por medio del pedículo vitelino. Y al final vamos a ver aquí cómo el intestino primitivo queda totalmente rodeado por el celoma intraembrionario. Al final de este proceso vamos a ver que todo el cuerpo embrionario queda incluido totalmente dentro de la cavidad amniótica y ya tenemos a un embrión con forma tubular. Entonces en esta imagen vemos ya las 3 estructuras totalmente formadas: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Cada uno le va a dar origen a diferentes órganos. Entonces el intestino anterior le va a dar origen a la faringe, al esófago, al estómago, al hígado, a la vesícula biliar, a las vías biliares, al páncreas, etc. Vamos a ver que el intestino medio le da origen a partes del duodeno, del yeyuno, ileón,
ciego, colon ascendente, entre otros. Y el intestino posterior le da origen al colon transverso, al colon descendente y sigmoides, al recto, entre otras estructuras. Bueno, entonces como les mencionaba, vamos a enfocarnos en el desarrollo del tubo digestivo. Este se comienza a diferenciar en la cuarta semana y su origen en cuanto al revestimiento es por medio del endodermo. También tiene un origen por medio de la lámina esplácnica y la musculatura que se deriva del mesodermo esplácnico. Cuando decimos tubo digestivo nos referimos desde la boca hasta el orificio anal. Entonces, para iniciar, la formación de la boca y la faringe, de forma bastante resumida, cuando se va desarrollando el primer par de arcos faringeos, vemos que la membrana bucofaringea se va quedando en una posición cefálica al tubo cardíaco. Y al fondo identificamos que entonces se encuentra el estomodeo, o lo que también se le llama boca primitiva, y este estomodeo está formado por dos partes, una parte que viene del ectodermo y otra que viene del endodermo. El ectodermo le da origen al epitelio de la cavidad bucal y el endodermo le da origen a la faringe primitiva. Esta faringe primitiva es muy importante porque alrededor de estas se van formando los arcos faringeos o los arcos branquiales, y estos arcos branquiales tienen una pequeña porción que está formada por endodermo. Este endodermo es el que se va desarrollando y forma las bolsas faringeas que quedan recubiertas por él en su interior, y son muy importantes porque vamos a ver que son 4 que se desarrollan en forma cefalocaudal, es decir, de aquí hacia atrás, y cada bolsa pues le va dando origen a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la primera bolsa le da origen a la cavidad timpánica, al antromastoideo, a la tuba auditiva, entre otros. La segunda bolsa le da origen a las amígdalas, a las fosas y criptas amigdalinas. La tercera bolsa le da origen a la mayor parte del timo y la paratiroides inferior. Y la cuarta bolsa le da origen a la pequeña porción del timo y a la paratiroides superiores. Entonces, seguido a este vamos a ubicar el esófago. Este se ubica de forma caudal a la cuarta bolsa faríngea, es decir, después de esta vamos a ver cómo se comienza a formar el esófago. Y este es bastante corto al inicio, pero se alarga bastante rápido conforme otras estructuras como el corazón y los pulmones van creciendo y se van alargando, van descendiendo a su posición y esto va haciendo que el esófago crezca. Entonces ya aproximadamente en la séptima semana vamos a ver que este tiene un tamaño bastante grande, y en este vamos a ver que está formado tanto por derivados endodérmicos como por partes del mesodermo. La capa interna, que es un epitelio que le decimos mucosa, es el que se le llama el derivado endodérmico. Este es un epitelio que va proliferando y poco a poco vemos que va obliterando o tapando aquí la luz esofágica. Entonces lo que hace es que la tapa, y luego este tubo digestivo tiene que producir vacuolas que lo que hacen es generar un proceso de recanalización, que básicamente es como ir limpiando para que vuelva a estar vacío y ver la luz del tubo digestivo. Esto ocurre no solo en el esófago, sino a otros niveles del tubo digestivo. Entonces, vemos que aparte existen otras capas que están presentes en el esófago y se derivan del mesodermo esplácnico y visceral, dependiendo de la ubicación en la que nos estemos centrando. Aquí les muestro un corte de un epitelio de un esófago de un ratón. En esta imagen vemos de dónde fue obtenido el corte. Algo es que vemos aquí que hay un gran estrato espinoso y un estrato basal. Si se recuerdan de nuestra práctica de derivados ectodérmicos, vimos algo casi igual a esto, solo que con un estrato bastante queratinizado aquí. Era lo que correspondía a la mano del ratón. En este caso es bastante similar al epitelio estratificado plano queratinizado, excepto por la ausencia del estrato córneo, porque esta zona del esófago pues tiene células que van produciendo, tiene glándulas, perdón, que humedecen toda esta zona y entonces se evita la desecación. Algo que vemos aquí es que las células del estrato basal están en contacto con la lámina basal y aquí las podemos ver bastante redondas, y conforme van subiendo a las capas superiores ya vemos cómo se van volviendo aplanadas.
Entonces, en este caso no se ve queratinización, pero hay animales donde sí vamos a distinguir que aquí en esta capa hay un alto grado de queratinización, ya que las dietas de los animales, cuando incluyen alimentos que son muy ásperos, necesitan esta barrera protectora. Ahora, esto que vemos aquí es un corte transversal de esófago de conejo. Entonces, todo esto es el esófago. La parte que ve en color morado, que parece un gusano y que se le llama mucosa, es lo que viene del derivado, es un derivado endodérmico. Entonces, toda la parte del tubo digestivo vamos a identificar 4 capas que son constantes. Son la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia, que la vemos aquí, que es la más externa. Entonces, la mucosa, que es esta parte morada, está formada por un epitelio estratificado plano, que aquí lo vemos más de cerca, y generalmente, como les decía, no va a estar queratinizado. Luego vamos a ver la parte muscular de la mucosa, que es todo esto que vemos aquí. Es bastante gruesa en comparación con otras zonas del tubo digestivo, ya que tiene que ser muy resistente. Y la submucosa, que está formada por tejido conectivo denso, por eso vemos que no está tan teñida como otras zonas. Y entonces esta tiene una gran cantidad de fibras elásticas y mucho colágeno, porque esta es la que permite que el esófago se mueva para que logre pasar la comida. Entonces ahora vamos a hablar un poco del estómago. Este estómago se origina a partir del intestino anterior y este toma su posición subdiafragmática conforme va creciendo el esófago. Entonces inicialmente lo vamos a ver como una pequeña, como un pequeño alargamiento fusiforme y luego vamos a ver cómo vamos a ir diferenciando la curvatura menor del estómago y la curvatura mayor del estómago, que es esta ya como una pancita. Y vemos aquí las flechas nos indican cómo es que se va moviendo el estómago. Este se mueve en 90 grados respecto a su posición inicial en el sentido de las manecillas del reloj, hasta que eventualmente la curvatura mayor queda del lado derecho bastante pronunciada y la curvatura menor del lado izquierdo. La parte esta superior del cardias va bajando, desciende bastante y el piloro, que es la zona caudal, comienza a subir hasta que casi quedan al mismo nivel. Entonces, este es un corte de la transición del esófago al estómago. Y pues como podemos ver, vemos esta zona de la mucosa que en la parte del esófago es bastante delgada y luego ya en el estómago vemos cómo se vuelve bastante pronunciado, ¿sí? Esto ya que a pesar de que vamos a distinguir las mismas capas en el esófago y en el estómago, la función es diferente, por lo tanto tienen que estar estructurados también de forma diferente. Bueno, ahora vamos a ver un corte ya más específicamente del estómago. Aquí en el A lo vamos a ver bastante alejado y como les decía vamos a identificar siempre la mucosa, la submucosa porque está debajo, la capa muscular y la adventicia. Entonces, si hacemos un acercamiento a esta zona de aquí de la mucosa, ya la vamos a ver aquí de cerca, y vemos cómo esta mucosa está formada por un epitelio simple de células que son cilíndricas y vamos a ver que van formando pliegues que están bastante compactados. Entonces las profundidades de estos pliegues las vamos a conocer como fositas gástricas y en otra literatura también la pueden encontrar como foviolas. Entonces estas zonas son muy importantes porque son las áreas donde van desembocando las glándulas gástricas. Este epitelio está formado por células de revestimiento que lo que hacen es producir moco para ir protegiendo a todas las capas que son más superficiales de cualquier lesión. Aquí también es importante que vean esta zona del cuello, que aquí vamos a distinguir dos tipos celulares muy importantes. Primero aquí se encuentran las células mucosas del cuello, que lo que hacen es producir un moco sulfatado. Y además, también en la parte superior del cuello se encuentran las células madre, que son las que se encargan de ir renovando todo el epitelio que va estando en las capas más superficiales y también todos los tipos celulares de glándulas gástricas. Por último, en toda esta parte de la mucosa del estómago, vamos a ver que se van distribuyendo células endocrinas por toda la mucosa, ya que estas pues son importantes para sintetizar hormonas y neurotransmisores.
Bajo la mucosa vamos a ver que está la capa muscular de la mucosa, que es esta de aquí. Esta capa muscular está formada por 3 capas de músculo liso y luego vamos a ver la submucosa, que es como este anillo de color más rosado. Está formado por tejido conectivo laxo, que tiene varios linfocitos, entre otras estructuras. A continuación, vamos a bajar un poco más y vamos a hablar un poco del intestino delgado. Este está formado por el duodeno. El duodeno se forma por el intestino anterior y por el intestino medio, mientras que el yeyuno e ilión se forman exclusivamente del intestino medio. Entonces el duodeno es la zona del intestino que crece bastante rápido y si se recuerdan de la rotación del estómago que vimos hace poco, pues también el duodeno se mueve y este queda al final situado en una posición en forma de C en la zona ventral. Este duodeno se va desarrollando de forma paralela con el páncreas, que vamos a ver más adelante, y mientras tanto el yeyuno y ilión también van creciendo y estos se originan del intestino medio y del mesodermo. Entonces, durante su formación, estos se van alargando y van adquiriendo la forma de una horquilla y esta horquilla pues forma un asa que se va introduciendo temporalmente en el celoma umbilical, que es lo que vemos en esta fotografía de acá. Entonces, esta zona que vemos acá y en este corte sagital de embrión también se le llama una hernia umbilical fisiológica que ocurre porque pues los intestinos están creciendo bastante rápido y no caben, entonces se colocan en esta área y luego ya cuando el embrión va creciendo, pues poco a poco se van introduciendo hasta que se puede cerrar totalmente la cavidad abdominal. Aquí vamos a ver un corte de intestino delgado. En el de la A vemos una tinción y en el de la B lo vemos de otro color. Entonces, como siempre, vamos a distinguir la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, esta zona del intestino delgado es donde ocurre la mayor absorción de los productos de la digestión. Entonces, aquí se van a absorber los carbohidratos, se van a absorber los aminoácidos de las proteínas y las grasas. Y pues en esta zona de la mucosa que vemos aquí de color rojo. Esta zona de la mucosa está formada por 3 capas que aparecen en el sistema digestivo, que es el epitelio, la lámina propia y la capa muscular de la mucosa. Entonces, esta zona que vemos aquí está formada por varias crestas o montañas. Estas se les llaman vellosidades y son así ya que permiten aumentar la superficie de exposición a los alimentos para poder absorber de forma más eficiente. Entonces, como podemos ver aquí, son bastante picudas o pronunciadas, digamos. Esto ya que seguramente corresponde a la zona del yeyuno e ilión, mientras que si fueran del duodeno las vamos a ver como un extremo bastante romo, que sería como este en su mayoría, bastante redondeado. Entonces, ¿qué vamos a distinguir en las vellosidades? Vamos a ver un epitelio cilíndrico, como pueden ver aquí todas estas células que son bastante largas, apiladas una sobre otra, y en su interior vamos a distinguir la lámina propia, que está formado por tejido conjuntivo laxo, conectivo, perdón, laxo, y después otra estructura importante son estas criptas de Lieberkühn, que lo que hacen es secretar la, eh, varias sustancias que poco a poco se van metiendo en la lámina propia hasta que logran conectarse con el epitelio para poder salir a la superficie. Aquí vamos a ver también la submucosa, que está de color verde, y esta está formada por tejido conectivo denso. Ahora hablemos un poco del intestino posterior. Cuando decimos intestino posterior nos referimos al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoideo, al recto y a la parte superior del conducto anal. Esta zona es irrigada por la arteria mesentérica inferior y pues aunque al inicio vamos a ver que el epitelio es bastante similar al del intestino delgado, eventualmente se diferencia. En la semana 30 ya lo vamos a ver totalmente diferente porque la función de esta zona del tubo digestivo es diferente. Y a la porción terminal del intestino posterior le vamos a llamar cloaca. Este es un corte de intestino grueso de rata. Como podemos ver nuevamente, vamos a ver que está la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa.
Y entonces vamos a identificar aquí que la estructura es diferente porque en esta zona ocurre una reabsorción de agua y electrolitos del proceso digestivo. Y aquí los alimentos que no fueron digeridos en el intestino delgado pues llegan. Por lo tanto, por ejemplo, las criptas del Lieberkühn que ven aquí tienen que producir bastante mucosa para poder ir facilitando el movimiento de estos alimentos. Luego aquí ven que no se forman las mismas crestas tan pronunciadas como el intestino delgado y vamos a identificar un epitelio simple prismático. Ahora respecto a las glándulas anexas del tubo digestivo, estos son el hígado y el páncreas. Entonces respecto a ambos, estos se forman por una evaginación del endodermo del intestino anterior y pues como van interactuando con el mesénquima que está alrededor, poco a poco se van desarrollando. El hígado, este se va formando alrededor de la cuarta semana y pues al inicio lo vamos a ver como surge una pequeña yema hepática o divertículo hepático que poco a poco se va a diferenciar en una yema, un primordio hepático, perdón, y en un primordio vesicular. Entonces, el primordio hepático es el que le va a dar origen al hígado, a los conductos hepáticos y al colédoco, y el primordio vesicular es el que le va a dar origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Bueno, luego las estructuras que llamamos hepatoblastos, estos son células bipotenciales que se diferencian en conductos biliares y en hepatocitos. En este caso nos vamos a enfocar más en los hepatocitos, que al diferenciarse forman los cordones hepáticos. Y luego eventualmente conforme el mesénquima se va diferenciando ya se forma el tejido conectivo del hígado y la vesícula, entre otras estructuras. Entonces, entre la quinta y décima semana, el hígado va a crecer muchísimo y va a ocupar una gran cantidad de la cavidad abdominal. Como pueden ver en esta fotografía, el hígado es muchísimo más grande que todos los demás órganos. Esto ya que el hígado tiene una importante función hematopoyética, entonces tiene que ser así de grande para poder proveer las células sanguíneas durante el desarrollo. Y aquí vemos un corte transversal de hígado. Entonces vamos a identificar primero el lobulillo hepático, que es todo lo que está rodeado aquí por asteriscos. Lo vamos a ver como un polígono. Este es un lobulillo hepático. Aquí podría haber otro, que es este. Aquí hay otro lobulillo hepático. Entonces estos están pues delimitados por un poco de tejido conectivo y en su interior está lleno de hepatocitos. Cada lobulillo hepático representa la unidad funcional del hígado y algunas estructuras importantes que vamos a identificar son, por ejemplo, la vena intralobular, que es esta que está aquí, que es donde la sangre va fluyendo, que viene de los capilares que están aquí compactados alrededor y llega aquí recogiendo todos los productos que han sido metabolizados por los hepatocitos. Otra estructura importante es este que vemos aquí como canalículo biliar o conducto biliar, que lo que hace es ir recogiendo toda la bilis que van produciendo los hepatocitos y los lleva a estos canalículos biliares y lo que hace es que eventualmente los transporta hasta la vesícula biliar. Por último, vamos a hablar un poco del páncreas. En este caso, vamos a ver que este se origina a partir de células endodérmicas que vienen de la parte caudal del intestino anterior. Entonces, este también tiene participación, el mesodermo es pláquico y inicialmente lo vamos a identificar como dos yemas que surgen en las caras opuestas de la parte de la pared del duodeno. Entonces aquí podemos ver que aquí está el duodeno y se forma la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral. Dependiendo de a qué le da origen, la yema pancreática dorsal le va a originar la cabeza al páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Y la yema pancreática ventral le va a dar origen al proceso unciforme y a la parte inferior de la cabeza. Entonces, conforme el duodeno y el colédoco van creciendo y también se van moviendo, las yemas también se van moviendo. Aquí como pueden ver, la flecha indica el movimiento hasta que eventualmente se juntan y se logran fusionar. Cuando vemos que ya ambas yemas se fusionan, el páncreas tiene ya la estructura final
y esto ocurre aproximadamente durante la 7ª semana. Este es un corte transversal de páncreas de ratón. Vamos a diferenciar dos partes principales del páncreas. Primero que está el páncreas endocrino, que lo vamos a identificar aquí con los islotes de Langerhans. Como pueden ver, la coloración no es tan fuerte. Y estos son islotes que tienen una función muy importante en la producción de glucagón, insulina, somatostatina, entre otras. Y también vamos a diferenciar el páncreas exocrino, que está formado por células que le decimos acinos pancreáticos. Y en los acinos, pues vamos a ver que entre ellos hay un poco de tejido conectivo, entre otras cosas. Y lo importante es que aquí se secretan enzimas digestivas que se van llevando hasta el duodeno a través de los conductos pancreáticos. Por último, en esta imagen les coloco solamente para que vean cómo se observan todos juntos. En esta primera, lo que resulta bastante evidente es el gran tamaño que tiene el hígado, ¿sí? Y como podemos ver, es bastante rojo, esto por la función hematopoyética. Y aquí abajo podemos ver dónde se ubica el estómago. Y en la imagen de la derecha vemos cómo se ubican el hígado, el estómago y el páncreas durante el desarrollo embrionario. Y bueno, ahora llegamos a nuestra muy anhelada sección de anuncios. Es la última sección de anuncios del semestre. Entonces, para el último reporte vamos a incluir cortes histológicos de un estómago. Puede ser un estómago humano o un estómago de vaca, que ya lo profundizaron bastante en su prelaboratorio, pero si desean pueden colocar aquí un corte histológico de estómago de vaca y ver cómo se va diferenciando pues el epitelio en cada uno. También necesitamos que coloquen un intestino, puede ser grueso o delgado, y un derivado endodérmico que no haya sido mencionado en esta práctica. Pueden buscar, por ejemplo, a partir de la lista que colocamos al inicio de este video. Entonces, algo importante es que siempre nos indiquen por qué la estructura corresponde a la función del derivado endodérmico en esa zona del cuerpo. La fecha de entrega va a ser el lunes 11 de mayo, máximo a las 17 horas. Esto ya que vamos a tratar de tener sus zonas actualizadas lo más pronto posible. Por favor, nos lo envíen en formato PDF y siempre coloquen en el asunto del correo y en el nombre del documento la sección de laboratorio a la que corresponde, su número de grupo y R10. En este caso, nos lo envían al correo de laboratorio que es embriologiausacfarmacia@gmail.com. Ahora, respecto al tercer parcial de teoría, al final la fecha que quedó fue el jueves 7 de mayo, que es la fecha estipulada por sede. El temario se va a subir a las 10:55, lo pueden encontrar en el blog Embriología y Reproducción 2020 y por favor se les encarga muchísimo que contesten al final del temario. Nuevamente les recordamos las situaciones en las que no va a tener validez su parcial, ya sea que copien textual al libro, si le copian a su amigo, si lo envían después de la hora indicada y si lo envían al correo del laboratorio. Entonces vamos a hacer énfasis en el punto 2 y en el 4. En el segundo parcial pues se detectaron varios casos de copia, entonces por favor no demos lugar a estas situaciones. Luego en el punto 4 no lo envíen al correo del laboratorio, envíenlo a este correo que es embriologiateoría@gmail.com. El, el parcial pasado también recibimos varios en el correo del laboratorio, entonces esta vez no nos vamos a encargar de enviarlos al otro correo. Por favor, sean cuidadosos y envíenlo a embriologiateoría@gmail.com. El parcial tiene que ir en formato Word con el nombre que, por ejemplo, aquí les ponemos C, que corresponde a la sección de laboratorio y su carnet. Y si no llevan laboratorio, pues únicamente colocan exonerado de su carnet, de manera que podamos identificar su documento desde el inicio. Y ahora, respecto al laboratorio, el día lunes vamos a estar subiendo sus notas actualizadas hasta el examen corto del laboratorio 9, que fue el que hicieron la semana pasada. Entonces, si quieren revisión, por favor nos envían un correo a más tardar el día martes 5 de mayo y nos colocan en el asunto revisión Diana o revisión Luisa, dependiendo de quién sea su auxiliar, la sección de laboratorio y el número de grupo al que corresponde. Me voy a saltar al último punto, solo para explicarles un poco de cómo va a ser. Entonces ustedes se organizan en los grupos de laboratorio, que fueron los que estuvimos manejando durante el semestre, y uno de ustedes se comunica directamente con nosotros.
Les vamos a calendarizar la reunión dependiendo de la disponibilidad suya y nuestra, y no es necesario que todos estén presentes, sino que si únicamente desean revisión de una nota que es grupal como de un reporte, pues puede que solo uno de ustedes esté. Ahora, si quieren ya revisar documentos de forma personal, pues todos estén presentes. Y de ser posible, por favor, nos indican en el correo los documentos de los que desean revisión o notas de las que tengan dudas para que en el momento de la reunión los tengamos a la mano. Y bueno, con esto finalizamos las prácticas de laboratorio. Les deseamos lo mejor en el semestre. Esperamos que les haya gustado no solo lo que hicimos en la universidad, sino también lo que hicimos aquí en el laboratorio virtual. Sabemos que el curso es cargado, pero esperamos que pues hayan aprendido. Y les dejamos esta frase que dice que lo que puedes hacer hoy puede mejorar todos tus mañanas. Entonces, mucho ánimo con todas sus tareas. Les deseamos mucha energía y que su semestre concluya de la manera más exitosa posible.